¿Cómo está tu matrimonio después de lo que todos nosotros podemos ver? ¿Realmente tu matrimonio está sostenido por Dios o por tus fuerzas? Estas preguntas deben de hacerte reflexionar, pensar en cómo hasta el día de hoy hemos llevado nuestros hogares. Y durante este tiempo nos surgirán algunas otras preguntas que nuestro panel estará dispuesto a responder. Por eso nuestros ujieres tendrán a la mano un papel, un lapicero. Si usted tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, puede escribirla porque es totalmente anónima. Pero lo que queremos es que el día de hoy te vayas pensando en que el problema que trajiste tiene una solución. Y esa solución está en Cristo. Así que hoy ya no será más tiempo de cenizas. Hoy Dios quiere reconstruir lo que para ti está roto. Para Él ya está más que hecho nuevo. Así que te preguntarás por qué tiempos de cenizas. Hablar de cenizas es hablar de algo que ha terminado. Es hablar de procesos de dolor, de momentos que a veces no vemos en los matrimonios, pero que existen. Este primer bloque nos va a llevar a reflexionar que cuando no caminamos correctamente con Dios y cuando no le ponemos a Él por prioridad, seguramente vendrán muchos retos, pero que los podremos afrontar. La primera pareja que quiero que pase conmigo es una pareja muy querida, una pareja que he tenido el gusto de trabajar con ellos, una pareja que los he visto caminar en el Señor y que el día de hoy nos va a compartir su testimonio. Estos testimonios no buscamos solamente indagar, buscamos que a través de la vida de ellos tú sepas que hay una solución. Así que invitamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho aprecio, los recibimos en este lugar a nuestra hermana Rosita y a nuestro hermano Noé. Bienvenidos, pueden tomar su lugar. Yo sé que hoy hay mucha bendición a través de su testimonio. Otra pareja que nos va a bendecir también con sus vivencias es un matrimonio que en lo personal, durante el tiempo de mi crecimiento espiritual, ellos estuvieron al inicio de mi vida, han sido de mucha bendición para mí y para ustedes sé que también lo va a ser el día de hoy. Así que yo quiero invitar que pasen por aquí también nuestro hermano Miguel y nuestra hermana Josefina, quienes el día de hoy van a compartir su testimonio con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias. Pueden pasar a sus lugares. Quiero decirles, hermanos, que es de valientes estar en este lugar. Lo que el día de hoy vamos a conocer, lo que hoy vamos a escuchar del matrimonio de nuestros hermanos, es para que nosotros podamos aprender también cómo podríamos resolver nosotros ciertas situaciones. Es de valientes poder decir lo que el Señor ha hecho y el día de hoy lo vamos a conocer. Antes que nada, pues yo quiero que conozcamos un poquito de la historia de nuestros hermanos. A lo mejor ustedes ya los conocen. Por aquí nuestra hermana ya ha estado en ese lugar antes. Hoy le toca estar allá, hermana, porque su vida tiene una parte importante que nos va a edificar a nosotros. Quisiera empezar con ustedes, con este matrimonio que hay que mencionar que llevan 33 años de casados. 33 años, algunos todavía llevamos poquito tiempo, ¿verdad? Pero 33 años ya es algo, ¿verdad? Algo a veces no tan fácil, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hermana Rosita, ¿cómo
ha sido esta historia que se ha empezado a escribir? Hace 33 años se empezó a escribir y hoy todavía el Señor sigue escribiendo. Pero ¿cómo inicia esta historia de Noé y de Rosita? Bueno, nosotros nos casamos muy jóvenes realmente. Yo tenía 20 años, el 23, inexpertos y con una expectativa de vivieron felices para siempre, ¿no? Obviamente el tiempo pasó y cuando viene el embarazo, mi primer embarazo, poquito después de un año, el embarazo se desarrolló de manera, digamos, normal. Yo como primeriza no sabía lo que era un embarazo, así es que ignoré muchas de las señales que el embarazo daba y que venía mal. Bueno, al final llegó el tiempo en que yo me puse muy mal, fui a una consulta y me dejaron internada. Mi bebé nació y falleció un día después. Él venía con una malformación intestinal. Ella vivió 23 días, se llamó Ismali, y a partir de ahí, en el servicio médico que nosotros teníamos, después de la pérdida, nos mandaron al psicólogo de parte del hospital. Y bueno, fui sola. Yo creo que es importante decir, cada consulta yo iba sola. Iba con mis hermanas, iba con mi mamá, porque él estaba trabajando todo el tiempo. Él no tenía tiempo de estar en esas consultas. Así es que a esta consulta última también fui sola. Me dejaron internada y todo se volvió un caos. Yo veía, de entrada me llevaron al quirófano derecho y yo veía entrar y salir gente, correr, y obviamente estaba muy perdida, no sabía qué pasaba. Me llené de miedo. Nació por cesárea y no lloró, y yo escuchaba 1, 2 nalgadas y me llené de mucha angustia. Bueno, pasó esa parte. Alguien dijo que posiblemente o que tenía síndrome de Down. A mí me dio mucho miedo, pero pensé, está vivo, porque yo no lo escuchaba. Y pasó esta parte. Después de la pérdida me mandan al psicólogo y esta mujer, después de indagar un poco en mi vida, me dice: esto que pasaste fue un aviso para que este matrimonio que tú tienes se rompa, porque tu marido no te quiere, no estaba contigo en las consultas, nunca estuvo pendiente de ti. Cuando la niña nació él no estaba, él llegó después. Mientras tú estuviste internada, ¿dónde estaba él? Hoy sé que él estaba con ella. Hoy sé que él tuvo que hacerse cargo de la bebé. Y lo supe casi todo el tiempo, pero tristemente me creí lo que esta mujer me dijo. Yo ya estaba muy herida. Yo ya venía lastimada por la pérdida, porque ciertamente durante el embarazo uno compra cositas y arregla el cuarto y se prepara para tener un bebé, no una pérdida. Y bueno, cuando esta mujer habla conmigo, tontamente le creí y tomé sus palabras como si fuera todo real. Él verdaderamente no estuvo conmigo en las consultas. Él no le hablaba a mi pancita porque nunca ha sido muy expresivo, ni de palabras bonitas, ni su amor se demuestra de una manera diferente. Y cuando llegué a casa, lo que dije fue: quiero el divorcio, porque tú a mí no me quieres. Y no quiero estar con alguien así, tan despegado y tan desinteresado. Dicen en el mundo, me volví un cuchillito de palo.
y empecé a gritar a los cuatro vientos: yo no lo quiero. Yo no quiero estar con alguien que me ignora, que no le importa mi bebé, que no le importa mi vida. Y realmente fue cada vez más destructiva mi comportamiento. Hoy lo entiendo. Hoy dicen tóxica, yo diría corrosiva. Realmente mala, me porté muy mal y lo culpé a él de todo lo que yo estaba pasando. Así es que, pues creo que no se la puse fácil. Él nunca se quiso ir y yo creo hoy que también fue una muestra de amor el tener que soportar a alguien tan difícil. Así es que él se refugió en el alcohol y ahí empezaron muchos más problemas. Recapitulando, hermana, realmente su matrimonio era un matrimonio estable, como todos teniendo luchas, pero a partir del momento que ustedes sufren esta pérdida, su matrimonio cubre un giro total. Hay sentimientos, hay herida a través de esta pérdida que la llevan a ustedes a buscar, más bien a usted a buscar una respuesta. ¿Qué pasaba? ¿Por qué sucede esto? Y la respuesta que encontró no fue la mejor. Creo que esa respuesta le llevó a usted a tomarla tan certera, a creer todo lo que le habían dicho, y esto transformó su matrimonio. Estas situaciones que a veces pueden suceder, ¿no? ¿Dónde buscamos nosotros las respuestas? Más adelante vamos a hablar también de eso. Pero bueno, usted sabía el porqué de sus reacciones, el por qué se había convertido usted en ese cuchillito de palo, en ese sentimiento de herir también a nuestro hermano, porque era la forma de culparlo. Pero usted, hermano, ¿sabía de dónde venían todas esas agresiones, a lo mejor verbales, todas ese rechazo que había en ella? ¿Usted sabía el motivo? Pues realmente sí, porque lo hacía notorio. La verdad creo que vivimos situaciones distintas, diferentes, porque mientras ella estaba luchando por su vida, porque realmente estaba mal, yo tenía que luchar, yo me tuve que dividir, o me quedaba con ella o me iba con la bebé. Y la verdad, desde el principio nos casamos, dijimos queremos hacer historia, pero la verdad de esta historia no estaba nada agradable, nada favorable. Yo tuve que ir con la niña, la única vez que ella pudo abrir sus ojos fue para mirarme. ¿Qué tengo de ella? Solamente su mirada. Esa mirada taladraba mi mente todos los días, llegaba a lo más profundo de mi corazón, y yo estando en el hospital, salieron los doctores y decía: usted es afortunado. Pues le digo: ¿va a estar bien? Me dijo: no, de las enfermedades raras, usted es de los pocos. Y yo fui de los pocos de esa enfermedad rara que ella tenía. Llegaron muchos doctores a tratarla, a querer ayudarle, porque realmente no entendían lo que pasaba dentro de ella, y la estuvieron operando. Fueron varias operaciones. Al final no se logró, y mientras ellos hacían cada una de las operaciones, yo estaba afuera. Me acuerdo que yo me hinqué y le pedí a Dios cambiarle su vida tontamente por la mía, porque yo había vivido 23 años y ella solamente estaba viviendo un día. Nació el 29 de abril. Dios me regaló el festejo del Día del Niño cuando ella partió. Yo en ese momento creí que me había peleado con Dios. Yo no quería nada con Dios, porque ese Dios que yo conocía me había jugado una mala pasada. Y pues terminaron de la operación, sale el doctor y nos comenta que qué posición económica teníamos. Le digo que media. Dice: su hija, si vive, va a tener que estar en una burbuja séptica. Decía yo: ¿de dónde, no? Y pues había esperanza. La familia dice: todos lo hacemos. Al final pues ella parte, ella muere, y los doctores me piden el cuerpo para poderlo estudiar. Yo le dije que sí. En mi mente yo no entendía lo que estaba pasando, esa era la verdad. Yo tenía mi mente con ella y mi mente con mi esposa. El chiste es que uno de mi cuñada dijo que no,
nos llevamos a la bebé a la casa. Ella nunca conoció a la bebé, solo vio su cabello, ella nada más la sintió en su vientre. Y cuando ya estábamos para hacer el sepelio, pues me volví a dividir otra vez. Ella tenía que ir a darle cristiana sepultura a mi familia y yo tuve que ir por ella porque en ese momento la estaban dando de alta. O sea, no había una oportunidad, y lo que ella dice es cierto. En mi familia nunca hubo ese afecto de demostrar, de decir palabras bonitas. A mí me cuesta mucho trabajo, me costaba mucho trabajo decirle te amo. No sabía cómo iba a acercarme a ella, si la abrazaba, lloraba y todas esas cosas que creo que las mujeres esperan. Yo no le di nada de eso. Y cuando ella viene y me dice que se va a divorciar, pues agrégale a eso más, porque para mí definitivamente cuando yo me casé, yo dije de aquí soy. Ella es para mí la parte que me hacía falta. Eso yo estaba convencido, pero realmente creo que de todo lo que yo podía llevar, yo tenía una frase, que lo mío era mío, siempre fue mío. Siempre yo caminaba con mi dolor, con mi problema, con todo lo que ella me decía, y me refugié en el alcohol. Eso era verdad. Para mí, mi mejor consejero fue el alcohol. Ya muy borracho, me venían todas esas cosas. La mirada de mi hija era la que más penetraba en mi mente y en mi corazón, y ya yo muy tomado buscaba pleito a quien quiera. No buscaba quien me la había hecho, sino quien me la pagara. Pero en medio de eso, lo que yo deseaba era morir. Y como nadie me hacía el favor, yo tuve que buscarlo. Me acostaba, nosotros vivimos rumbo a la carretera que va a Frontera. Yo me acostaba bien borracho en la carretera, me dormía ahí y me despertaba y yo le decía a Dios, ¿qué te hice? ¿Por qué no me quitas este dolor? Y pues agrégale a todo eso su desamor, sus palabras, su manera hay maneras que hieren y lastiman y quedan grabadas. Las palabras es algo que no te quitas, es algo que te va destruyendo, y pues yo empecé a actuar de la misma manera. Mi historia cambió, la mejor historia se volvió la peor historia. Durante 13 años antes de venir a Cristo fue la peor vida que pude haber vivido y la peor vida que yo le pude haber dado, porque empezó justamente como decía el hermano que decía, empezó el orgullo, empezó una lucha de poder, a ver quién tiene más fuerza, a ver quién puede acabar más, y esa parte me destrozó mucho. Un matrimonio joven, sin experiencia, pero también sin Cristo. Una historia que estaba empezando, porque estoy segura, y por eso están aquí hoy, Dios tenía un plan, tenía un proyecto que en ese momento no podían ver. Una pareja que no conocía al Señor, y que más adelante vamos a seguir conociendo un poquito más sobre ellos. Y un fuerte aplauso para nuestros hermanos. Yo sé que esto está bendiciendo nuestras vidas. No cierres tu oído ni tu corazón, porque a lo mejor tu historia es diferente, a lo mejor no estás pasando lo de ellos, pero sí estás viviendo una situación en tu matrimonio, y todo esto Dios quiere hacerlo para restaurar nuestras vidas y que realmente vivamos un matrimonio como Él quiere. Y la pareja que tengo aquí a mi izquierda, una pareja muy querida por mí, ya lo mencioné hace un momento, unos hermanos que yo sé que han bendecido otras vidas, pero en lo particular a mí me han bendecido mucho. Una pareja de 38 años de casados, 38 años de esfuerzo, de lucha, 4 hijos y una historia que contar. Hermana Josefina, ¿cómo inicia esta historia? La historia de Miguel y Josefina. Bueno, pues les cuento que yo conozco la palabra, empiezo a caminar en el Evangelio hace 30 años, y desde ese momento que yo empiezo a caminar, pues yo sola con mis hijos, él no quería, fue una lucha bastante grande, pero recuerdo que una vez cuando el hermano me dijo, hermana, quiero que tú seas anfitriona, se biparte la célula, sin pensarlo más, se va a mi hogar.
Y yo recuerdo que él me dijo esta palabra. Mi hermanito amado ya no está aquí presente, pero él me dijo, hermana, porque yo le dije, está bien, le dije, para que mi esposo se corrija. Y la palabra que el hermano me dijo, no, hermana, es para que Dios trate en tu vida. Cuando él me dijo eso, yo capté y empecé a caminar en un camino de mi Señor. Los problemas. Mi esposo era una persona que tomaba mucho, faltaba al hogar, muchos tal vez lo saben, algunos no. Pero lo más difícil que marcó nuestro matrimonio fue la infidelidad. Sin duda eso fue el detonante de la ruptura, porque cuando eso acontece, pues ahora sí que yo decido, ¿sabes qué? Se termina todo, no. Pero en medio de todo eso, hermanos, yo le cuento, imagínense, ya yo en el camino del Señor, yo viví 14 años en una situación que no es fácil, que no fue fácil. Porque cuando yo descubro la infidelidad, para mí fue tremendo, fue terrible. ¿Por qué? Porque uno como mujer se siente ofendida, se siente que no tienes valor, porque tu esposo, que debería de darte esa parte, te puso en el suelo. Aún así, él llegaba a la casa y todo. Cuando yo descubro, hermanos, que esta persona estaba embarazada. ¿Cómo lo descubro, hermano? En un sueño, una tía, que es como su mamá de él, ella me dijo, y en sus brazos me traía la criatura y me dijo, este es un hijo de Miguel, por favor, me dijo ella, no lo abandones, cuídalo. Hermanos, aquí se me quedó esto grabado a mí, y llego a mi casa y yo con eso, cuando yo le pregunto a él ya directamente y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué te ata a esta persona? Y yo le dije que era una criatura y él no me lo negó. No me niega la realidad de las cosas y le digo, ¿sabes qué? Se termina todo, porque lo que acabas de hacer para mí fue lo peor ya. Me has dado un tiro de gracia con esto. Hermanos, imagínense cómo me sentía yo siendo anfitriona. Lo que más a mí me dolía en ese momento era que cómo yo iba a invitar a alguien, cuando yo decía el enemigo me decía, ¿cómo vas a hablar de Dios si tu marido no ha cambiado? Mírense el enemigo hasta dónde es. Tu marido no ha cambiado. ¿Cómo vas a decirle a los vecinos que Cristo es un Dios que transforma, que cambia al ser humano? Yo luché mucho con eso, hermano. Pero cuando eso aconteció en mi vida, yo dije, Señor, aquí estoy yo te voy a servir. Úsame a mí. Tómame a mí, Padre de la gloria. Porque la relación es yo y tú. Y hermanos, él lo sabe. Yo entraba a mi recámara, hermanos, y él literal me encontraba tirada, postrada, pidiéndole a Dios misericordia, que me diera amor para mi marido, que me ayudara a llevar ese peso que yo no podía llevar, hermanos. Y yo le clamaba a mi Señor día y noche, y así estar en planeación, así estar en la hora de culto, y mis hermanos no sabían. Yo decía, Señor, sin duda tú eres el que me sostienes, el que me das la paz, porque tú dices que tú nos has dado amor y nos has dado dominio propio. Así que ayúdame a vencer. No fue de la noche a la mañana, hermanos, no fue. Aquí hay una hermana igual amada en el Señor
que yo siempre le pedí el consejo y ella siempre estuvo ahí. Y ella me decía lo que yo tenía que hacer, cómo actuar. Sigue tú, hermana, persevera tú, lucha tú y al final verás, hermano. Y no fue en vano, no fue en vano. Cuando una amiga me regala a mí un libro que se llama Mujer de un corazón inquebrantable, empiezo a leer el libro cuando veo que mi Señor me empieza a hablar ahí y me dice que yo no podía avanzar si yo no confesaba el pecado que yo estaba guardando. La confesión fue un punto importante en este testimonio, hermana, porque esto es algo que nos lleva a la restauración. Y detengo esta parte porque es algo muy importante que vamos a rescatar más adelante. Amén. De este testimonio que nos lleva a este punto de la confesión, porque el hermano también estaba viviendo una lucha, también estaba viviendo dentro de él esta parte de como hombre, también ya no estaba en su hogar, ya estaba fuera de su casa. Y quisiera que desde su punto, hermano Miguel, usted nos comentara cómo se estaba viviendo esta situación en su matrimonio, qué estaba pasando por su mente, qué lo llevó a tomar estas decisiones. Bueno, primero, yo vengo de una familia del mundo. Yo inicio bebiendo alcohol a los 8 años, porque mis padres se separan. Agarro el alcohol, la droga, empiezo a verme adentro de las pandillas y luego me pongo a trabajar y empiezo a agarrar, como todo, garulla, y luego conocer amigos, dizque amigos, pero no me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo. Me gastaba yo el dinero, llegaba yo a veces hasta 2, 3 días, y así empecé. Ya no sé, cuando veo el error que cometí, pues ya no hallaba yo cómo arreglar el vínculo familiar, porque yo sentía que ese error fue mío, no fue de ella. Y yo buscaba la manera, hermano, yo preguntaba qué podía hacer, pero sinceramente me decían: mira, enfócate, déjala, total, mujeres hay un montón, mira, vente. Le digo, pero no tengo dinero para el alcohol. No importa, yo te la invito para que te desahogues. Pero esos días, hermano, eso seguía, en vez de mejorar, iba empeorando, hasta que me di cuenta que en realidad no era la forma de cómo arreglar el vínculo, porque el error era mío. Así. Cabe mencionar algo importante de esta historia. Usted se sale de su casa y estando fuera de su casa siente un llamado por regresar, siente un deseo, pero ¿por qué no regresaba a su hogar? Pues porque me sentía yo profundamente en esa, o sea, me hundí solito prácticamente al ver la situación. Entonces me voy. Yo decido irme de mi casa. Fui a rentar un cuartito de mala muerte ahí por el batallón. Pero en eso mi hija estudiaba en la Federal 2 y en eso nos encontramos. Y me dice mi hija: ¿qué haces ahí? Sal de ahí, ve a la casa. Habla con mi mamá, dice, para que arreglen el asunto. Y le digo, pues, está duro. No, hazlo. Tú no te puedes ir de la casa y no puedes seguir viviendo en esa casita que se está cayendo. Entonces agarro, me voy a mi casa con ella
Llego allá y me pongo a platicar con mi esposa para llegar a un acuerdo, que me perdonara primeramente Dios. Y así fue pasando hasta que ella decide, hasta ahí, vamos a dejarlo ahí, te perdono, pero hasta ahí, ni tú ni yo. Y ya luego esa es otra historia. Un proceso que hoy podemos decir, como el hermano menciona, aquí lo solucionamos. Pero ahorita vamos a conocer un poco más de cómo llegaron realmente a hacer ese perdón, a hacer esa restauración. Así que tal vez en este momento te identificaste con algunas de las parejas. No sé cuántos Migueles hay aquí, en el sentido de decir, mi matrimonio ya no se puede restaurar. ¿Para qué regreso a mi casa? O decir, yo no puedo perdonar esta situación. No hay aquí alguna solución. Pero Dios te quiere decir, hay una respuesta para esa situación en tu hogar. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a esta primera participación de nuestros panelistas. La intención de que hoy compartan estas historias, hermanos, a lo mejor pueden sonar muy fuertes. Pueden decir, ¿cómo vamos a hablar de la infidelidad? ¿Cómo vamos a hablar del rechazo? ¿Cómo vamos a hablar de los matrimonios quebrados en este lugar? Pero es lo que Dios quiere restaurar. Así que yo les invito a que pasen a sus lugares, porque en este momento también la palabra del Señor quiere llenar nuestras vidas. Estas son sus vivencias, pero Dios quiere hablar a través de lo que Él ha dejado en su palabra. Y por eso les invito a que tomen un lugar en la parte de abajo para que nos acompañe aquí nuestro pastor, y él, a través de la palabra, a la luz de lo que Dios le ha enseñado a él, poder hablar un poco más sobre este tema que es muy importante para nuestra congregación. Así que sigamos poniendo atención, sigamos aprendiendo, sigamos preguntándonos qué está trabajando hoy Dios en nuestra mente. Gracias, hermana Angelita. Bueno, hasta este momento una historia difícil, quizás sea la tuya, ahí donde estás, un pensamiento de dos matrimonios totalmente diferentes, pero que enfrentaron una realidad que no es la que Dios quiere que vivas. Quiero decirte algo, hermano, hubo un tiempo en el pasado, cuando Dios planeó la familia, cuando Dios presentó el proyecto al hombre. Entonces Dios se encargó de crear un huerto y de poner todo lo necesario allí para que el hombre y la mujer fueran felices. No debieran tener preocupaciones ni del alimento, ni de ningún otro tipo de problemas, de enfermedades. Pero el hombre, hermanos, desechó la voz de Dios y empezó a escuchar a Satanás en lugar de escuchar a Dios. Como parte del castigo de esta desobediencia y de esta forma de vivir, de no tomar en cuenta a Dios, Dios castigó a la mujer diciendo: por causa de este pecado, con dolores tendrás las pariciones. De aquí en adelante ya no tendrás hijos en forma sin dolor, con toda tranquilidad, sino que vendrán dolores. Así la mujer, cada vez que va a dar a luz, tiene que enfrentar realmente un peligro casi de vida. Y al estar dando a luz, siente casi la muerte. Y estando allí en medio de todo eso, luego vienen estos problemas. Mi hijo no vino bien. Algo está pasando mal. Y hoy en día, hermanos, casi no hay mujer que pueda tener un embarazo normal, sino lo que tenemos es un conflicto en cada embarazo. Meses de estar reposando para que la criatura pueda crecer. Por el otro lado, hermanos, al hombre,
Dios castiga al hombre y le dice: por causa de no escuchar mi voz, tú vas ahora a cosechar el fruto de tu trabajo con mucho sudor, con muchas lágrimas. Y lo que siembres no te va a dar ni la mitad, porque vas a sembrar una cosa y vas a cosechar otra cosa. Y el hombre empezó a vivir así, hermanos, pero en su desgracia tuvieron unos hijos por causa de no escuchar a Dios. Y uno era bueno y el otro era malo, pero el malo mató al bueno en la primera pareja humana. Piensa en tu hogar, tu hijo mayor mató a tu hijo menor, y así tuviste que vivir, no solamente con el dolor de saber que por causa de tus problemas ahora habían pasado a tus hijos, y ahora tus hijos estaban enfrentando una situación que tú no habías imaginado. Y todo eso, hermano, fue por el pecado. Usted puede decir: hermano, pero ¿qué tiene que ver la iglesia? ¿Y qué tiene que ver Cristo? ¿Y qué tiene que ver Dios con los problemas que yo tengo en mi matrimonio? Tiene que ver mucho, hermanos. Porque el plan y el diseño de Dios nunca fue que tú tuvieras problemas al interior de tu hogar, que tú sufras pérdidas, que tú tengas muerte, que tú tengas enfermedades, que tú tengas escasez, que tengas vicios, que tengas que enfrentar infidelidades. Nada de eso fue el plan de Dios. Todo eso es la culpa del pecado. Cuando el pecado entró en el hombre, hermanos, en ese momento el hombre pierde su comunión con Dios. Su corazón se hace de piedra y deja de escuchar a Dios. Ya no tiene comunicación con Dios. Así que el consejo bueno y sano que venía de Dios para vivir una vida decente, una vida de felicidad, lo pierde. ¿Y con quién se queda, hermanos? Con el diablo. Ese hombre no te quiere. Sepárate. Rompe tus pactos. Búscate otro hombre, búscate otra mujer. Con otra mujer vas a ser feliz, con esa no lo vas a hacer, con ese hombre no lo vas a hacer. ¿Esa es la voz de quién es, hermano? ¿Acaso era la voz de Dios? Claro que no, pero es lo que nos queda cuando vivimos en el pecado. ¿Solo la voz de quién? Del diablo. Cuando nosotros, hermanos, permitimos que el pecado entre en nuestro corazón, nuestros pensamientos se distorsionan, nuestras conciencias se engañan y empezamos a justificar lo malo por lo bueno y a decir: bueno, es normal, todos viven así. Yo no sé ni de qué te quejas, mujer, o de qué te quejas, hombre, todos estamos igual. Mira, esto es normal. Si no, así es como pensamos cuando el pecado ya inundó nuestra mente. No hay una visión de decir: no, podemos mejorar, esto se puede arreglar. O sea, ¿cuál arreglar si estamos en el arreglo? Así, por el chongo, yo te golpeo, tú me maldices. Eso es normal. El pecado, hermanos, esclaviza a la persona. Cuando llega la persona dice: yo tengo control. Y luego vienen los vicios, drogadicciones, alcoholismo, pornografía. Controla el orgullo, enojos, envidia. Y siempre pensamos que estamos en control, pero la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. No hay control, el pecado controla. Recuerde, hubo un tiempo cuando Dios planeó todo. Las cosas no eran así. Romper nuestra línea con Dios, haber dejado de escuchar a Dios, es el motivo por el que tú estás viviendo en tu matrimonio así como estás. No es tu mujer, no es tu suegra, no es tu papá,
es que me abandonó, es que me dejó, es que usted no conoce mi historia. Toda esa historia que no conozco proviene de nuestra unión con el diablo, con la maldad. Cuando nosotros tenemos pecados, hermanos, nuestro corazón se vuelve duro y el pecado afecta a nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestra iglesia. Hay mentiras, traición, falta de perdón, desconfianza. Muchas de estas cosas se constituyen en raíces de amargura en el pensamiento y en el corazón de nosotros, y por eso no podemos ya continuar, porque lo que está creciendo dentro de nosotros no es lo que Dios diseñó, sino lo que está creciendo dentro de nosotros, hermanos, es esa planta de maldad que se va desarrollando en el interior. Mucha desconfianza, mucho miedo, mucho odio, pero no lo digo, solo lo tengo ahí guardado. Se está desarrollando en mi interior. El pecado produce una muerte espiritual, una separación total entre Dios y nosotros. Y vivir sin Dios, hermanos, es vivir totalmente abandonados. Es por eso, hermanos, que en esta primera participación lo que quiero decirte no es las situaciones de la vida. Es que yo viví así, es que mi papá. No, hermano, no te equivoques. Todo este problema que estamos enfrentando como pareja, como sociedad, como individuos, proviene de una sola fuente. Y esa fuente es el diablo, es el pecado. Y si nosotros no lo podemos ver, tendremos 1000 enemigos a quien echarle la culpa. ¿Sabe por qué soy así? Por mi papá. ¿Sabe por qué soy así? Por mi mamá, por mi situación, por el gobierno, por esta mujer, por estos hijos, por una situación así. Y usted va a culpar a quien sea, pero usted está escuchando la voz equivocada. Dios dice en su palabra: la muerte que estás viviendo es consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es separación. Y tú estás separado de la felicidad, estás separado de la vida, estás separado del bien, estás separado de todo lo que yo planeé para ti. Y es culpa tuya, porque sigues hasta hoy escuchando al diablo más que a Dios. Reflexiona en eso mientras continuamos el programa. Gracias, Señor.